buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? Bien, 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 todo bien. Qué bueno. Terminando de instalar nuestro Ah, programa. ahí está, ¿ves? Ya se ha conectado Adolfo. Adolfo, bienvenido. Ninon, bienvenida. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Adolfo? Bien, lo que les voy a pedir a todos para poder llevar adelante bien la conversación, primero que me confirmen todos que si me están escuchando me logran escuchar bien. Eh, Luego, para poder hablar debemos habilitar nuestro micrófono y mientras yo esté hablando y no haya interferencia alguna, entonces deshabilitamos nuestro micrófono para que podamos escucharnos claramente. Ok. Ya está Ninón, está Fabi también, Diego, muy bien. Ninón, ¿me puedes escuchar? Nino, ahí está. Erika, ¿estás ahí? Fabi también. Bien. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ir desarrollando el segundo tema para abordar lo que es la elaboración de proyectos formativos. Entonces voy a ir compartiendo pantalla. Cuando tengan alguna pregunta, por favor siéntanse libres de poder interrumpir y intervenir o argumentar o comentar sobre algo que se está presentando, ¿sí? Nino, ¿me estás escuchando bien? Adolfo, por favor te voy a pedir estar atento a los mensajes. Si hay alguien que no me escucha o no se está logrando conectar, me avisas. Ok, en el chat solamente indica que Ninón se escucha entrecortado, luego nadie más reporta error. Ah, ya, entonces, ya. Diego, te escuchamos correctamente. Gracias, Diego. Bien, entonces voy a compartirles pantalla para empezar a trabajar. Compartir Bien. Nino. mm, Listo. Bien. Con la palabra un momento, mil disculpas, los que no están con el uso de la palabra, por favor cierra su micrófono. Hagan clic en el logotipo del micrófono para que así solamente tenga Janet mientras tanto, porque si alguien tiene algún sonido del WhatsApp, cualquier cosa, interrumpe en ese momento. Gracias, Adolfo. Bien, entonces vamos a ir empezando. Yo les voy a dejar esta clase algunos aspectos teóricos para la elaboración y vamos a terminar considerando una matriz para el inicio de la elaboración del proyecto formativo, ¿sí? Entonces,
ayer nos habíamos quedado en ver cuál es el enfoque que abarca el tema que estamos desarrollando, ¿sí? La socioformación. Entonces, dentro del enfoque complejo, nos toca desarrollar o trabajar a la socioformación. Y ayer veíamos que la socioformación nos aborda la formación del estudiante desde una manera integral, ¿sí? Entonces, este es el enfoque que a nosotros nos va a dirigir, nos va a amparar para que podamos ir elaborando nuestras tareas de cómo podemos ir desarrollando y trabajando la educación para formar personas íntegras, ¿sí? Entonces, el enfoque socioformativo nos pone que es un enfoque complejo, porque está adoptado bajo ese enfoque, bajo el enfoque complejo, y que pretende ponernos lineamientos para generarnos algunas condiciones pedagógicas que nos faciliten a nosotros aquello que busca la socioformación, que es la formación integral de la persona. Dentro de este enfoque socioformativo se ha adoptado a un referente, a un autor para poder trabajar y empezar a elaborar los proyectos. Entonces tomamos como referente a Sergio Tobón y él define a la socioformación como un elemento central para la formación, ¿sí? No solamente dirigida al ámbito de la educación, sino también dirigida a la formación de la persona. Entonces, ¿qué dice la socioformación desde el punto de vista de Tobón? Dice, la socioformación debe ser entendida de manera integral, de manera que todas las acciones estén orientadas a generar procesos educativos que busquen mejor calidad de vida y felicidad de los seres humanos. ¿Aplicando qué? Aplicando valores como la responsabilidad, la justicia, el respeto a la vida, la verdad y la honestidad. Entonces, con este autor también definimos un aspecto que seguramente ustedes lo han trabajado en el tema del diseño curricular, el tema de la ética de vida. Para este autor es muy importante el aspecto humano en el desarrollo de la formación. Entonces, al hablarnos de los proyectos socioformativos, Sergio Tobón nos plantea que todo proyecto debe ser dirigido o tener su base en un proyecto ético de vida. ¿Cuál es la característica del enfoque socioformativo? Su característica no solamente es, como decíamos ayer, el enfoque complejo que desestructura todo el entender y el separar al estudiante por un lado y al docente por el otro, ¿sí? Sino que nos va poniendo algunas características de concepción. Por ejemplo, una de las primeras es el concepto que se tiene de hombre. Desde el planteamiento del enfoque socioformativo nos dice el hombre es concebido como un ser humano que está contemplado de múltiples dimensiones, como veíamos ayer, ¿sí? Está dentro de él, contempla el contexto económico, el contexto político, el contexto. Todas las dimensiones que hacen a la realidad del hombre son parte de él. Entonces, intervienen en lo que es el hombre, intervienen también en lo que tiene que ser su formación. Entonces, nos ponen que la concepción del hombre está dentro de las múltiples dimensiones que hacen al ser humano. Por un lado. Otra característica que nos ponen es en la estructura del diseño curricular. El diseño curricular antes se centraba simplemente en el contenido que se le daba a las asignaturas. Desde este enfoque, desde el enfoque socioformativo, nos dicen la estructura del diseño curricular debe estar centrado en nodos problematizadores. Estos nodos problematizadores nos van a generar
proyectos formativos, los proyectos formativos que deben buscar desarrollar los saberes o integrar los saberes. Otra característica está dirigida a la meta que tiene el enfoque socioformativo. Entonces, en el ámbito de la educación tradicional vemos que simplemente se buscaba cumplir un propósito, alcanzar un cúmulo de conocimientos. Desde el enfoque complejo nos dicen la relación de los 4 saberes es lo que realmente nos va a ayudar a formar las competencias, no simplemente dirigirnos a un saber, sino sumar los saberes, y eso es lo que nos va a ayudar a la formación de competencias. Entonces es el enfoque socioformativo el que se dirige y enfoca realmente la formación de competencias, formar competencias que posibiliten a todas las personas llegar al máximo nivel, aquel nivel que Abraham Maslow nos decía que es el máximo en el desarrollo humano, ¿sí? La autorrealización. Otra característica que nos plantean para poder determinar el enfoque es la manera que abordamos el trabajo, la didáctica que se aborda en la formación. Entonces, desde el enfoque socioformativo decimos la formación de competencias tiene que tener la base. Si decimos que está en base al nodo problematizador, siempre va a estar relacionado con la realidad, ¿sí? Los problemas y situaciones que enfrentamos todos los días, los problemas y situaciones que parten desde nuestros intereses. Por eso es necesario que en el trabajo desde el enfoque socioformativo nosotros podamos determinar nuestro contexto y decir con quién estoy trabajando y qué necesitan estas personas. Y la última característica está dirigida a la evaluación. Dentro del enfoque de socioformación, la evaluación ya no es simplemente una sumatoria de contenidos, ¿sí? Ya no es cumplido el propósito, nota definida, sino todo el proceso se va valorando, no evaluando, sino valorando. Entonces consideramos algunos aspectos como la autovaloración, qué es lo que he logrado, qué puedo hacer, la covaloración, y creo que esto estos momentos de la evaluación ustedes lo han ido viendo y lo han aplicado cuando han realizado sus trabajos de los programas formativos, ¿no? He visto que se han ido poniendo su nota individual, han sido calificados por sus compañeros. Entonces estos aspectos son importantes para determinar también cuál es el valor que tiene un trabajo, y eso es lo que hace el enfoque socioformativo, ¿no? Valorar el proceso y valorar cómo se están integrando los saberes, ¿sí? Sobre todo el saber ser, el conocer y el hacer. En la tarea veíamos que es importante determinar el lugar del docente, y ayer decíamos que el lugar del docente siempre es cambiante, es dinámico, ¿sí? Muchas veces va a asumir el papel de quien dirige la tarea, quien pone los parámetros, pero después cambia y tiene que estar constantemente rotando y aprendiendo a la vez con el que tiene que formar, ¿sí? Entonces, el rol del docente, como dice el enfoque constructivista, se mantiene como facilitador de los recursos, fue el que da los conceptos, el que nos da todas las bases y las metodologías para poder resolver algún problema, y quien enfrenta y aborda y planifica el problema también es el docente. Entonces, el enfoque de socioformación tiene su base en el enfoque constructivista, pero su rol lo magnifica, ¿sí? Entonces va
extrayendo tareas del enfoque constructivista, pero también suma otras tareas y tiene que estar consciente de que no todo el tiempo él es quien va a generar la respuesta al problema, quien tiene que elaborar la respuesta al problema, quien propone, quien ejecuta las tareas, tiene que ser el estudiante. ¿Cuál es el propósito que tiene este enfoque? El propósito que nos propone Sergio Tobón, dice, es de lograr que las personas tengan un pleno desarrollo de todas sus potencialidades. ¿Esto para qué? Con el fin de que estos se sientan libres de poder enfrentar a los retos actuales y futuros, que ellos puedan, a partir de resolver un problema, sentirse capaces de poder resolver otras situaciones que tengan similares características a las que ya han enfrentado. Entonces, este es el propósito que tiene el enfoque de socioformación. A eso tenemos que apuntar nosotros y buscar siempre que nuestros estudiantes, que los estudiantes sean personas capaces, que sean personas que se sientan capaces de resolver y enfrentar todos los problemas. En el planteamiento del nodo problematizador, nosotros ya hemos, o en el programa formativo, hemos abordado que un programa formativo aborda desde el nodo problematizador y tiene que tener relación con los 4 saberes. Entonces, todos los problemas del contexto que nosotros abordemos tienen que tener base en los saberes. Ese problema tiene que tener relación con la realidad en la que estamos viviendo, con la necesidad que tiene el sujeto que va a enfrentar, con lo que tiene que aprender y las bases o el fundamento que necesita para poder resolver el problema de la realidad. Tiene que tener relación y decir con quiénes voy a trabajar y qué es lo que tengo que realizar. Todos los problemas deben estar referidos a esto, ¿no? A la relación que traen los saberes. ¿Y cómo resolvemos estos aspectos? Ayer veíamos en el enfoque complejo que nos decía que es importante que nosotros podamos ver o enfocar a una competencia como un proceso complejo de desempeño con idoneidad. Además, decíamos, poníamos el concepto con responsabilidad y además que tenía que estar destinado a un contexto específico, ¿sí? Entonces, para la mejora continua. Y decíamos también, definíamos los conceptos de qué es proceso, qué es el tema de ser idóneo. Sumados en este enfoque de lo que es la complejidad, decimos que debemos trabajar en base a lo que se está persiguiendo, y lo que estamos persiguiendo es resolver un problema del contexto. Entonces, ese es nuestro proceso. ¿Tenemos un inicio? Sí, el inicio es nuestro problema. El fin es la respuesta que le vamos a dar al problema. ¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que abordar ese problema en base a todas las dimensiones de la realidad. Este problema planteado va a estar dirigido a o va a tener su dimensión económica, va a tener una dimensión política, va a tener una dimensión cultural, va a tener una dimensión social. Entonces, ahí estamos abordando el tema de complejo. Tenemos que dar una respuesta certera a este problema, y la respuesta certera nos dice el trabajar con este elemento, involucrar el elemento de la idoneidad. ¿Cómo hacemos que la respuesta al problema pueda ser una respuesta eficaz,
que pueda ser una respuesta efectiva, que pueda ser una respuesta que responda a esos indicadores de idoneidad que veíamos ayer, que nos ponían los criterios de eficacia, eficiencia y la pertinencia, ¿sí? Y que siempre esté relacionado a buscar un mejor desarrollo, a buscar de acuerdo a la mejora continua o actuar de acuerdo a la realidad, ¿sí? Por eso es un problema de contexto. Este problema de contexto está situado en una realidad. Y tener en cuenta que suma también el tema de la ética que está relacionado con la responsabilidad con la que actuamos. Y hablar de responsabilidad implica hacerme o ser consciente de las consecuencias de mis respuestas. Si mi respuesta está de acuerdo al contexto, ¿cuáles van a ser las implicaciones que trae la respuesta que estoy preparando a este problema? Entonces, todos estos aspectos suman en nuestro desarrollo del trabajo. ¿Cuáles son las características diferenciales que le dan vida al enfoque socioformativo? El enfoque socioformativo considera la formación desde un ámbito integral, ¿sí? Se basa, como ya anteriormente les había dicho, en un proyecto ético de vida. ¿Qué implica la formación en un proyecto ético de vida? Sergio Tobón nos pone algunos ámbitos que tenemos que tener en el tema de la formación integral y nos dice un proyecto ético de vida tiene que tener base en la visión que tenga una persona, en la manera de actuar que tenga la persona, en la manera que pueda él asumir las consecuencias de lo que él mismo prevé, de la decisión que él mismo toma, en el contacto que tiene con lo que está actuando, ¿sí? O con quienes intervienen en su trabajo. Tomar en cuenta también los valores que tienen las personas para poder afrontar cada uno de los retos que se le presentan y trabajar en función a las metas que persigue. Todos estos aspectos están sumados a un proyecto ético de vida. Entonces tengo que tener en cuenta de que conocer a mi contexto, a los estudiantes con los que voy a trabajar, al momento en el que estoy abordando el problema, es muy importante, ¿sí? Porque eso va a ser lo que va a dirigir la respuesta al problema. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué espero y cómo espero que lo solucione? Y todo esto está sumado a esta base que nos da el enfoque de socioformación, ¿sí? El proyecto ético de vida. ¿Cómo trabaja el enfoque socioformativo? Y aquí está nuestro trabajo, ¿no? El enfoque socioformativo nos define la realización de proyectos formativos. ¿Qué será un proyecto formativo? ¿Cómo hemos respondido a nuestro primer diagnóstico inicial? A ver, voy a escoger a alguien. Fabi, ¿qué es un proyecto socioformativo? No escucho. ¿Me están escuchando todos? ¿Ha salido algún mensaje del que deba enterarme? En la cosa de mensajes que está a la izquierda parecen vacíos, Ah, ya. pero en la charla que está al otro lado habían dos, creo, tres que no podían conectarse. Mm,
Te han Te mandé dicho mensaje por WhatsApp. en WhatsApp. Ya, Ay, pues. estoy en silencio, perdón. Ya. Ay, Estimo que es por la falta de práctica del de la Hangout. herramienta, mejor dicho. Ya. Porque ahorita Rudy se ha desconectado, se ha vuelto a conectar, Ninon también y también pudo volverse a conectar, entonces no creo que sea algo de la plataforma, sino del uso. Ya. Los demás estamos logrando escuchar. Sí, se escucha a la perfección. Gracias, Pablo. Fabita, Diego, con algunas interferencias, como cuáles. Erika, voy a poner Marco, Mónica. No tengo problema. Muy bien, gracias, Marco. Fabi Kadima, te escucho. Bien. Moni, Te escucho fuerte y claro, muy ya. bien. Te escucho bien. Gracias. Nino, ¿has logrado identificar quiénes son los que no se conectan a Do? Mijail, Diego Mamani. No es Ya. Diego Mamani, perdón, que se llama Mijail es el Eder doctor, Mamani. ya estaba conectado. Solamente tiene que... ¿le puedes mandar un enlace? Porfa. Ya estaban con el enlace, ya estaban con el enlace ya que ya podían comentar en la charla. Ah, ya, Lo que faltaba era que no estaban pudiendo unirse a a la videollamada. ya. Entonces, que él tiene que llamar y Lo se va a propio de conectar. Mamani, Tampoco tengo su teléfono. sí, Sí. Nino, ¿me escucha? Te escucho, Jane. Gracias, Nino. Rudy, no escucho bien. De todas maneras, estoy grabando la conversación y lo voy a subir a la plataforma, entonces van a poder repasar y volver a revisar el contenido, ¿sí? Bien, entonces estábamos en la definición del proyecto, de los proyectos formativos, y una de las preguntas que les había dejado en el cuestionario inicial, si hemos podido llegar a ver, era ¿qué es un proyecto formativo? ¿Cómo hemos enfocado esta respuesta o cuál es la respuesta que tenemos cuando nos llega cuando nos llega este planteamiento? Proyecto formativo. Fabi, a vos te lancé el reto. Mm. ¿Quién se anima a responder? ¿Qué es un proyecto formativo? Bueno, a ver, yo resumí que un proyecto formativo es una estrategia general para formar y evaluar competencias en los estudiantes mediante resolución de problemas que son pertinentes al contexto, ya sea personal, familiar, social, laboral, profesional, etcétera, ¿no? Mediante ciertas acciones de direccionamiento, planificación, actuación y comunicación de las actividades que se realizan y los productos que se pueden lograr. Muy bien, gracias, Pablo. ¿Alguien más? Yo, Jane. Bien, Nino. Los proyectos formativos se basan en estrategias, ¿no? Para plantear y evaluar competencias. Muy bien. Ujú, muy bien.
¿sí? Bien, de esta forma también nos lo está planteando Sergio Tobón. Sergio Tobón había elegido el proyecto formativo como el desarrollo de un plan de trabajo integrado, ¿sí? Un plan de trabajo integrado dirigido a qué? Dirigido a comprender, como nos decía Pablo, comprender al contexto y al articular el contexto, las necesidades que se tienen en el contexto, a los conocimientos. Entonces utilizamos el proyecto formativo como una herramienta. Esta herramienta que nos va a servir para el desarrollo de las competencias. Esta herramienta que la vamos a utilizar para poder resolver aquello que nos están poniendo como reto, ¿sí? Resolver el problema general que nos sitúan en un programa formativo, en el programa formativo que todos ustedes han ido elaborando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Un proyecto formativo. ¿En base a qué? En base a un problema general que tenemos. ¿Qué necesitamos o qué logra el proyecto formativo? Como es una herramienta curricular, entonces un proyecto formativo nos va a ayudar a promover en el estudiante el aprender con situaciones y retos de la vida cotidiana. Una de las bases que tiene para su elaboración el proyecto formativo es precisamente el nodo problematizador, y el nodo problematizador está definido en un programa formativo, ese programa formativo que dirige cuál va a ser el contexto al que nosotros nos estamos dirigiendo, y ese contexto tiene que ser especificado. Entonces, para aprender de la realidad, nosotros debemos concretar una situación y solamente vamos a hacer trabajar a los estudiantes sobre una situación específica. Aquí. ¿Qué es lo que busca el proyecto formativo? El proyecto formativo busca aplicar todos los aspectos de raciocinio a la solución de las situaciones que se les presente. Uno de los aspectos que tenemos que tener en claro es que la planificación del proyecto formativo, la idea de abordar la respuesta al problema que se les presente, debe ser relacionada con lo que los estudiantes conocen o los estudiantes pretenden. Para planificar un proyecto formativo es necesario buscar la relación o buscar integrarse a las necesidades que el estudiante tenga. Entonces ahí utilizaremos este aspecto del aplicar el raciocinio en la búsqueda de realidades. Otro aspecto que considera es la información que se puede brindar dirigida a solucionar el problema, ¿sí? Cuando yo tengo especificado el problema general que se presenta como el nodo problematizador y voy buscando un problema que esté situado a las necesidades del contexto con el que estoy trabajando, entonces también voy a dirigir el contenido o el fundamento que se requiere para poder abordar ese problema. Otro de los aspectos que pretende el proyecto formativo es que el aprendizaje se debe de llevar a cabo en un entorno real, ¿sí? En un entorno que sea cotidiano, en algo que el estudiante conozca y quiera abordar. Y el último punto que nos pone es que la enseñanza se fundamenta siempre en problemas, en los que van a sustentar los principios de trabajo de la metodología que se va a abordar en el trabajo de aula.
¿Cuál es la estrategia que maneja el desarrollo de proyectos formativos? La estrategia que maneja el desarrollo de proyectos formativos es como el proyecto formativo es una herramienta, una estrategia, su punto inicial es definir cuál es la base para preparar, con quiénes se relaciona, qué es lo que tengo que tener en cuenta. Entonces, para poder trabajar un proyecto formativo nos ponen 4 aspectos a relacionar. Ver en qué tengo que basar mi proyecto, y mi proyecto debe estar basado en el nodo problematizador. Por eso nos ponen como un agente de inclusión, un agente que esté encima y que dirija el trabajo al nodo problematizador. Un agente con el que tengo que relacionar es el desarrollo del trabajo, la infraordinación, que se refiere a aquellos aspectos con los que voy a relacionar. Entonces, este nodo problematizador puede ser visto o trabajado desde 3 aspectos: el desarrollo de proyectos formativos básicos, el desarrollo de proyectos formativos específicos o el desarrollo de proyectos genéricos, ¿sí? Debo buscar que tengan también algunas características particulares. Entonces veo los aspectos de isoordinación. Las características particulares de mi proyecto deben estar o hacen referencia a cuáles van a ser los espacios de formación de las competencias, ¿sí? ¿Cuál es la competencia específica que pretendo abordar? ¿Cuál es la competencia que me están pidiendo desarrollar? Entonces voy a dirigir también mis espacios a ese ámbito. Voy a buscar resolver una sola situación, voy a buscar resolver algo de la vida cotidiana, entonces también tengo que tomar en cuenta estas características, ¿sí? También que mi problema tiene que estar contextualizado con la realidad y que tiene que tener algunos pasos definidos. Tiene que definirse en una metodología y la metodología estará dirigida a la solución del problema, ¿sí? Entonces, puedo abordar algunas metodologías que se basan en la resolución específicamente de proyectos. Tengo que tomar también en cuenta con quiénes reemplazo o hacia qué estoy dirigiendo el trabajo del proyecto formativo. Lo que en los antiguos programas analíticos se definían era mi materia es base para, o si trabajo por ejemplo con fundamentos matemáticos, yo les doy la base para que ellos puedan trabajar cálculo. Entonces en un proyecto formativo también se debe pensar desde ese punto de vista, ¿sí? ¿Hacia quién va dirigido? Que no debe ser un elemento que esté fuera de mi proyecto formativo, sino que también debo ir pensando que este proyecto formativo tiene que tener relación o tiene que preparar el estudiante para que aborde lo que le sigue, para que él pueda entender o tenga una base para continuar su formación. Entonces también pienso en aquellos elementos que aparentemente están excluidos, pero deben ser tomados en cuenta, ¿sí? En la elaboración de proyectos formativos pensamos en 3 fines. Un primer fin que persigue el proyecto formativo es realizar una formación sistemática de competencias. ¿Mediante qué? Mediante la integración de saberes. El segundo, otro fin que persigue el proyecto formativo es de conocer,
comprender y resolver los problemas de la realidad y que estos estén acordes a los intereses de los estudiantes. Además de que otro fin que pretende el proyecto formativo es aprender a comprender y a construir la realidad como tejido problemático, lo que nos dice el enfoque complejo, la organización, el orden y el desorden de la realidad, ¿sí? Afrontar de manera estratégica el problema. ¿Cuáles son las partes para que podamos elaborar un proyecto formativo? Primero, está el reconocimiento de la ruta formativa, y eso es lo que vamos a hacer, lo que vamos a trabajar hoy, o la tarea que van a tener hoy. Reconocer o identificar cuál es la ruta formativa en mi programa formativo ya elaborado, ¿sí? Esta ruta formativa nos va a permitir orientar nuestras competencias, hacia dónde estoy dirigiendo mi trabajo. Un segundo aspecto está definido en el plan de implementación del del proyecto formativo. El plan de implementación será la puesta en acción de mi proyecto, ¿sí? Aquí defino cuáles van a ser mis actividades, cómo se van a organizar mis actividades. Y tercero es tener en cuenta la mediación pedagógica. En la mediación pedagógica está la definición del rol del docente y las estrategias que se van a abordar en la implementación del proyecto formativo, ¿sí? Y por otro lado, ¿con qué materiales voy a apoyar la formación de la implementación del proyecto formativo? También se tienen en cuenta estos pasos. Entonces son las 4 partes para la elaboración del proyecto formativo. Solamente vamos a abordar el primer paso, mañana trabajaremos en el 2, el 3 y el 4, el lunes terminaremos de desarrollar, ¿sí? Lo que me interesa que se entienda es identificar bien, orientar bien cuáles van a ser las competencias que deseo formar, lo que deseo trabajar y implementar el proyecto formativo, definir mis actividades, definir qué es lo que voy a realizar. Me han mandado otra vez un nuevo mensaje. Subir a la sala. Sí, siguen llegando mensajes de que no se pueden conectar. ¿Cuántos estamos en la conversación? Perdón otra vez. Adolfo. Dice que la sala está llena. La sala está llena y sale error. Adolfo, ¿puede salir eso? Bien. Podría existir el error, pero que literalmente le salga el mensaje, la sala está llena, dudo mucho. Sí, porque no somos ni 9. 1, 2, Un número 3, más 4, grande de 5, personas, 6, 7, sí, 8, 9. puede ser posible. Y puedo saber cuántas personas se permiten, porque ya hemos hecho la prueba con varios, con la nacional. Yo me conecto con 13 personas y no tenemos ningún problema. Precisamente yo creo que si estaríamos con algo de 50 en uno solo, tal vez ahí sí habría problemas, pero ahorita costamos menos de 15, entonces Sí. no debería existir problema alguno. Los demás no tienen ningún problema, ¿sí? Dejarles un mensaje que diga que vamos a colgar la conversación a la plataforma, porfa. ¿Listo? Gracias. Bien. Entonces comenzaremos con la definición de cuáles van a ser las partes de nuestro trabajo, que es la ruta formativa. Ese clic que escuchan a cada momento son los mensajes que ustedes están mandando, porque no tengo ninguna otra conexión. Bien, la ruta formativa entonces. ¿Qué será la ruta formativa? Yo también ya me he cantinfleado. Bien. La ruta formativa está referida
a la definición del programa formativo, ¿sí? El programa formativo va a ser lo que hemos elaborado en el diseño curricular. En realidad, el trabajo del programa formativo siempre está dirigido a la elaboración de la institución académica, ¿sí? Entonces, es la instancia académica quien nos va a proveer de un programa formativo. El aporte que ustedes han generado en la elaboración de los distintos programas formativos se va a poder verificar o vamos a tener algunos elementos para poder contrastar con lo que ya la unidad académica tiene. Entonces, como el programa formativo es un documento fundamental, un documento importante, entonces nosotros tenemos que tener todos los elementos que tiene el programa formativo bien claros. Por eso era importante que ustedes pasen por el diseño y la elaboración de un programa formativo. ¿Para qué? Para que sea este programa formativo el cual ustedes deseen implementar, para que sea ese programa formativo el que ustedes puedan realizar, ¿sí? Entonces, ese documento que ustedes han trabajado como el diseño curricular de un módulo, un programa formativo, ese es el documento que dirige la ruta formativa, ¿sí? Entonces, definir cuáles van a ser los aspectos que están señalados en ese documento, un programa formativo, va a orientar el trabajo de la formación y la metodología que va a llevar adelante el proyecto formativo. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta? Primero, ver el nombre del programa formativo, ¿sí? Revisar cuáles son cuál es el nombre que se está asignando al programa que nos toca desarrollar. Pueden tener fundamentos de matemáticas, pueden tener contabilidad empresarial, pueden tener deontología, entonces el nombre que se especifica al programa, ¿sí? ¿Hacia qué programa está dirigido? O sea, ¿para qué carrera, para qué área estoy preparando o se ha preparado ese programa? ¿Cuál es el grado en la identificación del programa formativo? También tengo que ver cuál es el grado al que se está preparando. Entonces, definir el semestre, el año para el que se está preparando, cuál es el código de la materia, cuáles son los créditos que se están otorgando, cuáles son los requisitos que se exige para la continuidad de ese módulo, de esa materia, de la asignatura que nos toca, cuáles son las horas de teoría y horas prácticas, aspectos que ya ustedes los han definido en su programa formativo, ¿sí? Es muy importante que nosotros veamos la definición o la identificación, perdón, la identificación del nodo problematizador. Aquí veo cuál es el problema general que me están presentando, ¿sí? ¿A quién pertenece el problema? ¿Qué ámbitos está abordando el problema general que me están presentando? ¿Y cuáles son los aspectos que se desea a los que se desean llegar, ¿sí? También dentro del nodo problematizador estará definido cuál es la competencia global. Entonces, esa competencia global nos definirá también hacia dónde queremos llegar o cuál es el aspecto deseado que se quiere o que se pretende alcanzar. Estos ya son aspectos de la ruta formativa. Definir el tipo de proyecto formativo que deseo abordar. Se indica si el proyecto va a ser básico, si va a ser genérico, si va a ser específico o va a ser una combinación de varias o de todas las categorías que se logren trabajar. Hay que definir el problema específico.
Entonces, tengo referencia con la identificación del nodo problematizador, hasta aquí ya lo tienen escrito, hasta aquí ya hasta el nodo problematizador lo tienen registrado en su programa formativo. Entonces, este problema general que yo tengo, que está presentado en el nodo, tengo que presentarlo como un problema específico, como algo que se desea alcanzar, ¿sí? Tengo que buscar una competencia de énfasis. El programa formativo me plantea el desarrollo de una competencia específica. Entonces, yo tengo que ver a partir de mi problema específico planteado, ver cuál va a ser la competencia de énfasis a la que estoy dirigiendo mi trabajo. Entonces, también es importante definir este aspecto. ¿Cuál va a ser la competencia que deseo alcanzar en mi trabajo? ¿Sí? Ver también cuál es el nivel de complejidad del proyecto formativo, y este nivel de complejidad estará desarrollado por el nivel de desempeño que se alcance con la competencia de énfasis. Si yo logro definir bien la competencia de énfasis, si he definido y tengo claro el concepto de lo que es una competencia, entonces voy a ir abordando de grande a pequeñito. Entonces, defino mi competencia de énfasis, voy a poder definir mi nivel de complejidad, ¿sí? Y también revisar cuáles son los elementos de la competencia, que esos elementos lo han ido trabajando también en el desarrollo del programa formativo. Estos aspectos, el tema de la metodología y los recursos, ya los vemos en el segundo paso, en el paso que es de la implementación del proyecto formativo. Cristina. Son 6. Somos 6. Ya que nadie responde, están pensando clases, todos quieren saber si nos vamos. Dice que son 6. Ado, ¿me lo has dejado el mensajito? Perdón, estaba atento a la clase, lo dejo ahorita. Perdón. ¿Me lo has dejado el mensajito? La Cristina me está mandando mensajes desesperadamente. Compartir tu pantalla. ¿Qué dice? Perdón, me quedé en la clase, no mandé el mensaje, lo mando ahorita. Compartir tu pantalla, ahora sí. Ya. No les quiero dejar en blanco. Bien, entonces, ahora sí, volvemos entonces. No hago caso a los mensajes. ¿Cuáles son los puntos que aborda entonces que tenemos que tener muy claros en tema de la ruta formativa? Sí, los aspectos hasta el nodo problematizador lo tengo claro, ¿sí? Todo está en el programa formativo, todo está en lo que ya hemos determinado. Otro aspecto que me pide la ruta formativa es el tipo de proyecto. ¿Cómo defino el tipo de proyecto? Entonces vamos a ir viendo. Para definir el tipo de proyecto debo ver la clase de programa formativo que estoy abordando. La clase de programa formativo está definido en 3 aspectos. Podemos elaborar proyectos formativos básicos, proyectos formativos genéricos o proyectos formativos específicos. El primero, los proyectos formativos básicos, hacen referencia o hacen énfasis en la formación de competencias básicas, en la formación de competencias esenciales, ¿sí?
Entonces, yo me dirijo simplemente a la respuesta del conocimiento y fundamento y manejo teórico. Los proyectos formativos básicos van a ser ámbitos teóricos que se maneje dentro del proyecto formativo, ¿sí? El segundo, el proyecto formativo genérico hace énfasis a la formación de competencias para lo laboral, ¿sí? Competencias genéricas, como su nombre indica, del segundo proyecto. Entonces, mi plan debe estar dirigido a formar competencias para el desarrollo laboral, dirigidas hacia un desempeño específico, ¿sí? Y un proyecto formativo específico hace énfasis en el desarrollo de competencias para una profesión. Entonces, el proyecto formativo específico estará dirigido a un ámbito o a un aspecto del perfil profesional, ¿sí? El genérico a una tarea de la profesión y el básico a un aspecto, a un fundamento que se requiere para la tarea. Entonces, puedo yo elaborar un proyecto formativo que tenga los tres ámbitos, ¿sí? Que sea un proyecto formativo básico, genérico y específico. Entonces, ese será mi clase de proyecto, ¿sí? Para definir el tipo de proyecto, entonces, yo tengo que fijarme primero este aspecto. Primero mirar qué clase de proyecto estoy elaborando. Después, también revisar el tema de la relación con la disciplina. Veré si el proyecto formativo que estoy trabajando es disciplinario, está dirigido hacia una sola disciplina, hacia un solo ámbito que se está trabajando, tendrá relación con varias disciplinas, necesitará de la cooperación de otras disciplinas o trabajará con la integración de una o dos o más disciplinas, ¿sí? Entonces, debo revisar también para definir el tipo de proyecto, si mi proyecto es disciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario, ¿sí? Otro aspecto que debo tomar en cuenta es el enfoque. Si el proyecto se aplica simplemente al desarrollo de teorías, de conceptos o del saber, entonces mi enfoque será simplemente aplicativo. O si mi proyecto formativo está dirigido al ámbito investigativo, el ámbito investigativo que me indica que exige la producción de nuevo conocimiento, que se deba proponer, que se deba buscar mayor solución, ¿sí? Una respuesta, un nuevo conocimiento. Entonces será de ámbito investigativo. Después, ¿hacia quiénes implica la realización del proyecto? Entonces, también para la definición del proyecto veo el ámbito de acción. Y el ámbito de acción está dirigido por la persona, la comunidad, el trabajo laboral o el empresarial. Cuando mi proyecto formativo está dirigido al impacto del individuo, entonces lo dirigiré que tiene un ámbito de acción personal. Si el proyecto formativo tiene impacto o relación con los problemas de la comunidad, entonces mi ámbito de acción será comunitario. Si tiene un impacto en el quehacer laboral o profesional, mi ámbito de acción será el trabajo laboral. Y si tiene un impacto en la determinación de una institución o de una empresa, el ámbito de acción será empresarial. Entonces, ¿cómo puedo definir mi tipo de proyecto?
Cuando yo estoy trabajando o definiendo el tipo de proyecto, yo digo, por ejemplo, el diseño del software. El diseño del software es un trabajo o debe ser un trabajo, un proyecto formativo básico, genérico o específico. ¿Qué me dicen los ingenieros? Si pienso en un proyecto formativo, solo el título estoy poniendo, ¿sí? Diseño de software. Creo que es genérico, ¿no? Porque no es, no da parámetros específicos para el proyecto en sí, cómo se va a desarrollar, eh, cuál va a ser su ámbito, a qué se está enfocando. Ya, muy bien. Entonces puedo poner el diseño de software desarrolla un proyecto formativo genérico. ¿Con qué se relaciona el diseño del software? Trabaja simplemente en el ámbito de sistemas, trabaja con varias disciplinas, se necesita la cooperación de algunas otras disciplinas o necesita integrarse a otras disciplinas. Si hablamos de diseño, no creo que llegue al nivel de integración, pero sí se puede quedar en interdisciplinario, ¿no? Va a cooperar definitivamente con más disciplinas. Muy bien, entonces es interdisciplinario, ¿cierto? Trabaja con la cooperación de otras disciplinas. Sí, ¿Sí? correcto. Muy bien. ¿Tiene un enfoque de producción de nuevo conocimiento o simplemente la aplicación de conceptos teóricos? Bueno, acá es ambiguo, porque va a depender justamente de, como es solamente diseño de un software y no está completamente especificado, Uh-huh. puede ser aplicativo, pero también podría ser investigativo. Y eso creo que determina también el nivel bueno, no es conocimiento, el nivel al que va a alcanzar el estudiante, ¿no? Porque siempre va a haber un estudiante que busque ese plus más de investigar algo más que se podría aportar en el proyecto. Pero si lo pongo solo como hasta el diseño del software, solamente es aplicativo. Aplicativo, sí, se quedaría como aplicativo. ¿Y en qué ámbitos impacta o en qué ámbitos tiene acción el diseño de software? Si es así como diseño de software, se queda en un ámbito de persona. Porque no estamos definiendo bien justamente los parámetros de, digamos, o sea, sería muy distinto si fuera diseño de un software para una base de datos, para tal empresa. Ahí Ahí sería ya investigativo, un ámbito definido, pero sí tiene impacto, sería investigativo y sería un ámbito de acción. ámbito de acción, yo le pondría como trabajo O sea, si es laboral. trabajo laboral, Sí, porque tiene relación con el quehacer de la formación del profesional, ¿sí? Le va a servir para algo. sí, ¿No ve? correcto, sí, tienes Entonces, razón, ¿cómo Angela. defino? Ahora, mi Sí, por título de favor. proyecto, ¿cuál va a ser? Mi tipo de proyecto, mi título es diseño de software y mi tipo de proyecto va a ser de esta manera, ¿sí? Entonces, mi proyecto formativo es genérico, multidisciplinario, con enfoque interdisciplinario, me ha dicho, interdisciplinario con enfoque aplicativo y de ámbito de acción al trabajo laboral. Eso es lo que tengo que definir en mi tipo de proyecto. Tengo que tener en cuenta estas 4 columnas, pero de las 4 columnas simplemente defino cuál es el tipo de proyecto que estoy especificando. Entonces haré la relación entre básico, disciplinario, interdisciplinario, aplicativo, persona, comunidad y todos estos aspectos
que contemplan las 4 columnas. ¿Sí? ¿Me dejo entender en la definición de tipo de proyecto? ¿Alguien aparte de Pablo que me haya entendido? Sí, está claro, Janet. Muy Y bien. en este sentido, yo tengo una consulta. Dime, Diego. Bueno, entonces, tendríamos que realizar básicamente un proyecto formativo cada vez que se va a dar la materia, o podemos tener proyectos formativos establecidos. No. Pienso que tendría que cambiar desde el nodo problematizador que vayamos a identificar en cada situación, me imagino. Sí. El nodo problematizador no cambia. Lo que cambia es el enfoque que le estamos poniendo al proyecto formativo. El proyecto formativo, pese a que yo pueda repetir la materia un semestre y otro semestre y otro semestre, tengo que cambiar, porque el contexto va a ser diferente. Entonces, el reto que se le presenta al docente es siempre ir contextualizando. Estos aspectos que les estoy mostrando ahora, por ejemplo, no los trabajamos, no están dentro de nuestra planilla de proyecto formativo que nos dan ahora en la institución, pero son aspectos que nosotros como docentes tenemos que tener claro para poder dirigir bien nuestra metodología de trabajo. ¿Sí? Por eso estamos empezando de lo más básico. ¿Qué es lo que tengo que tener en mente para trabajar? No es simplemente la estructuración de las actividades, sino considerar cuál va a ser la relación de todo lo que estoy preparando. Por eso es que estamos yendo desde un principio. Súper, gracias. Yo me tengo una consulta. Dime, Nino. Estos proyectos formativos podría, o sea, trabajar con dos, por ejemplo, porque quiero trabajar en una primera parte con lo que es, no sé, las teorías, conceptos, etcétera. Pero quiero aplicarlos a la parte laboral del estudiante. Bien, sí puedo dirigir mi proyecto formativo en la estructuración de un proyecto formativo básico y específico. Entonces, cuando trabajo o definir solo un proyecto formativo específico que va a aplicar a fundamentos teóricos, fundamentos del conocimiento base, después va a estar dirigido a un ámbito y va a estar relacionado con el perfil profesional que se requiera formar. Entonces, puedo trabajar, pero voy a elegir siempre uno que sea mucho más grande. El básico, vuelvo a repetir, ¿no? Simplemente hace referencia a aquellos conceptos o fundamentos teóricos que requieren para trabajar en una determinada área. Los genéricos estarán referidos a aquellas competencias para el desempeño laboral, y los proyectos formativos específicos toman dirección hacia el desarrollo o respuesta al perfil profesional, ¿sí? Entonces es mucho más grande. Proyectos específicos seguramente se les exigirá cuando estén a un nivel de séptimo, octavo semestre, para que trabajen dirigidos ya a la respuesta al perfil profesional que se está preparando. Bien. Ese es un aspecto entonces que tenemos que definir, el tipo de proyecto que estamos trabajando. Si yo soy capaz de definir el tipo de proyecto que estoy trabajando, entonces es seguro que voy a poder dirigir mis actividades hacia ese proyecto, ¿sí? Va a ser mucho más fácil la construcción de mis actividades. Un segundo aspecto que nos pide la ruta formativa está a la construcción del problema. En investigación hemos aprendido muchas maneras de plantear o construir un problema, ¿sí? Hemos aprendido desde la construcción del árbol de problemas, utilizar varios métodos para la construcción del problema, para determinar un problema. Entonces utilizo el método del pescado, utilizo el árbol de problemas. Como quieran ustedes utilizar el método para la definición del problema, lo que tengo que buscar es que
el problema general que me han presentado en el programa formativo, el nodo problematizador, pueda ser definido como un problema específico. Entonces, tengo que buscar qué es lo que se pretende con el proyecto formativo, ¿sí? En la búsqueda de la pretensión del proyecto formativo es la determinación del problema. ¿Qué se recomienda en la construcción del problema? Que el problema no sea una pregunta de fácil respuesta, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pregunta me puedo plantear para el título que he puesto yo, diseño de software? A ver, Pablo, si me ayuda. Sé que es el que me está escuchando y el que ha entendido mi ejemplo. Diseño de software. Que sea una pregunta fácil. Por ejemplo, mi problema no puede ser ¿cómo se diseña un software? Perdón, ¿puedes repetir? El problema no puede ser. No puede ser dirigido a una respuesta inmediata, ¿sí? No puede ser, por ejemplo, ¿cómo se diseña un software? Cuando planteo cómo se diseña un software, en la teoría, en la base, en el fundamento teórico que ustedes les den, ya estarán planteados algunos pasos. No hay reto para el estudiante, no hay una situación que le obligue a él ir a trabajar e intentar diseñar un software. Entonces, el problema no debe ser tan específico. El problema tiene que estar relacionado y nos habían... ¿Debe ser más general? Dime, Pablo. ¿Debe ser mucho más general? El problema general ya lo tenemos, ¿sí? El general va a ser el nodo problematizador, sino que debe implicar, el problema debe implicar un reto, debe implicar la construcción de algo, debe implicar llegar a una situación deseada, debe implicar la búsqueda o la elaboración de la respuesta, ¿sí? Que no sea una simple pregunta de no se puede escribir, sí, la falta de metodología en investigación, falta de metodología en investigación, y el estudiante va a entender. Entonces, ¿qué hacemos para esto? Debo intentar de buscar que mi problema esté sujeta a algo que el estudiante pueda comprender, que el estudiante pueda adaptar y ajustar a su realidad. ¿Sí? Entonces, busco que sea una situación confusa, pero comprensible. ¿Se entiende? Más o menos. Más o menos. Es que tiene que ser confuso pero comprensible al mismo tiempo, es contradictorio. Ok, una pregunta que no se pueda responder. A ver, cuando planteamos un problema en investigación nos dicen, un problema puede estar generado a partir de un vacío, ¿sí? Una situación que no existe, una situación que necesite ser completada, ¿sí? Y esta situación, este vacío tiene que estar sumado a una situación deseada. Entonces puedo tomar estos dos aspectos para plantear el problema. Un vacío, una falta, una dificultad con algo que se desee complementar. Entonces tomo estos dos aspectos y puedo construir un problema. Estoy teniendo un retorno horrible. ¿De dónde es eso? Bien. ¿Se entiende un poquito? Con Janet, ¿nos podrías dar un ejemplo? Un problema. A ver, estoy pensando en diseño de software.
¿Por qué a ver, Pablo, yo te pregunto, voy a construir el problema desde conocer la realidad. ¿Por qué es importante que los estudiantes conozcan del diseño de software? Bueno, porque es básicamente la base en su formación profesional, ¿no? Al ser ingenieros de sistemas, ellos deben ser capaces de diseñar e implementar sistemas, software que solucionen problemas en las empresas desde distintos puntos de vista. ¿Para qué? Por eso, justamente para solucionar los problemas de las empresas. Para solucionar problemas de las empresas, ¿cómo cuáles? Digamos, el mal manejo de información. Ya. Entonces, mi problema sería, a ver, no la falta, el mal manejo, no. Para mejorar el manejo, la construcción de un diseño de software para controlar el manejo de la información. ¿Sí? Es importante la construcción o es importante el diseño de software para controlar el manejo de la información. Yo cambiaría la palabra controlar por gestionar. Para gestionar, ya, puede ser. ¿Sí? Entonces, la situación real, o sea, mi situación real es que no se puede o no se puede manejar la información, ¿sí? Mi situación deseada es la construcción o el diseño del software. Entonces pongo estos dos aspectos para construir una sola afirmación. Y mi afirmación no va a ir acompañada o dirigida por falta, por dificultad o el vacío, solo mencionando el vacío, como lo hace el nodo problematizador. ¿No? En el nodo problematizador, en el problema general, me presentan el contexto al que debo dirigirme. Entonces, en el contexto al que debo dirigirme está el vacío, está el problema. Pero este problema debe ser sumado a algo que deseo realizar, ¿sí? Algo que deseo construir. En este caso sería llegar al diseño de software. Diseño de software. Ese va a ser mi proyecto, eso es lo que voy a abarcar, eso es lo que quiero conseguir. Entonces trabajo en función a esto. Ahora sí, un poquitito más claro. Nino. Creo que sí. O me he desconectado. Bien, el tercer ámbito entonces que se nos exige es la definición del nivel de complejidad. En mi proyecto yo tengo que ser capaz también de poder definir hacia qué nivel de desempeño quiero llegar con mi proyecto. Entonces, desde el enfoque nos plantean algunos niveles de desempeño. Un primer nivel está relacionado con el desempeño rutinario. El problema está dirigido a una competencia, al desarrollo de una competencia específica. Entonces, esa competencia me llega a un nivel rutinario, a un nivel autónomo, entonces lo defino de acuerdo a qué. Digo, la competencia que estoy pretendiendo
se aplica a la resolución de un tipo específico de problemas, está siguiendo procedimientos técnicos, se aplica de manera rutinaria. Entonces aquí están los conceptos para cada nivel. Entonces veo a qué nivel de desempeño estoy llegando, ¿sí? Entonces puedo llegar a un desempeño de transferencia si la competencia específica aplica la relación de muchos aspectos que está relacionado con el contexto, que resuelven problemas cada vez más específicos, o un desempeño intuitivo que ya me obligará a que los estudiantes propongan, que los estudiantes desarrollen la respuesta por ellos mismos, ¿sí? Entonces, estos son los aspectos que debemos tomar en cuenta para la definición de la ruta formativa. En la ruta formativa, les estoy dejando en la plataforma una matriz de la ruta formativa que nos exige recuperar algunos datos del proyecto formativo. Entonces, primero poner a qué asignatura, a qué módulo han dirigido el proyecto formativo. Identificar el proyecto formativo, el semestre, el código, los créditos, los prerequisitos. Esto ustedes ya lo han determinado. Identificar el nodo problematizador, poner aquí el problema general, poner las competencias genéricas y qué problemas me está abordando el nodo. Aquí ya me voy a desglosar a este nodo problematizador y voy a decir qué ámbitos o qué problemas me está exigiendo trabajar ese nodo. Entonces, esta ruta formativa les va a permitir ver cuántos proyectos pueden desarrollar a partir de un solo programa formativo. Debo definir el problema específico. Entonces, con los aspectos que ya tengo, tomo el nodo problematizador, defino el problema. Tengo que construir mi problema específico. Defino cuál es el tipo de proyecto que estoy trabajando con esas 4 columnas que tenemos. La clase de proyecto, la relación con las disciplinas, el ámbito de acción y el enfoque que toma el trabajo, ¿sí? Entonces defino ahí, pongo el tipo de proyecto, pongo a qué competencia específica me estoy dirigiendo o cuáles competencias específicas estoy pensando, ¿sí? Esto también puede tener relación con la competencia que está señalada en el programa formativo. Y también debo definir el nivel de complejidad. ¿Cuál es el reto para esta primera tarea? Entonces, tomar mi programa formativo y pensar en qué. Definir el problema específico, poder definir el tipo de proyecto que estoy trabajando y definir el nivel de complejidad. El nivel de complejidad considerando la competencia de énfasis y miro los 4 niveles de desempeño que me proponen en la relación del proyecto formativo. ¿A qué nivel quiero llegar? Quiero llegar a un nivel intuitivo, entonces miraré cuáles son las características de este nivel, ¿sí? Esta es nuestra primera tarea, la identificación de nuestro proyecto formativo. No es una tarea complicada, entonces es una tarea que ustedes lo pueden ir realizando y seguramente ya lo han ido pensando al construir o al definir su nodo problematizador y decir, con esta tarea puedo resolver este problema, con esta otra tarea puedo alcanzar o dar una respuesta a este problema general. Entonces estoy segura que pueden plantearse varias alternativas. ¿Qué nos ayuda para esto? Este aspecto que les he puesto como problemas del nodo. Si yo logro desglosar o ver cuáles son los ámbitos que está trabajando el nodo problematizador, ¿qué me está exigiendo? ¿Qué tengo que ver en el problema general? Y de esa manera voy a buscar de definir mi problema específico. Y mi problema específico, vuelvo a repetir, tenemos que también involucrarlo con una situación deseada.
este problema específico me va a ayudar también a mí a ponerle un título a mi trabajo. Sí, darle un título a mi proyecto formativo y decir, en este mi problema hay una situación deseada y eso es lo que quiero trabajar. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta, consulta, duda. A ver, ¿qué tengo que tener en cuenta en la elaboración del proyecto formativo? Tengo que tener en cuenta la claridad de la competencia formal y eso lo tengo en mi programa formativo. La orientación que tiene la ruta formativa. Es muy importante considerar la definición del problema específico, ¿sí? Es muy importante considerar cuáles son los aspectos y para quién estoy trabajando. Por eso es importante el trabajo, el primer paso en la elaboración del proyecto formativo, que es la identificación de la ruta formativa. Es muy importante también que yo sea capaz de señalar cuáles son las competencias de énfasis que voy a trabajar, ¿sí? Que deben estar muy relacionadas con la competencia específica que me propone el programa formativo. Ahí ya hemos aprendido a plantear competencias, entonces yo puedo ir señalando aquellas competencias de énfasis que deseo abordar. Bien, con esto estaría terminando esta clase. ¿Cuál es mi tarea para realizar? Mi tarea de elaboración para ahora es la identificación de la ruta formativa. Entonces, completar este cuadrito que les he dejado. No debe estar elaborado en más de una hoja, simplemente el formato que les he dejado en Word con la matriz de la ruta formativa es lo que tengo que completar. Janet, no sé si podrías dejarnos un ejemplo de una matriz completa, digamos, de una materia X cualquiera, para que podamos comparar cómo vamos creando nuestros problemas en función al contenido, ¿no? General. Ya. Les dejo yo uno que está dirigido al diseño de proyectos de investigación. Les voy a dejar Perfecto. una matriz ya elaborada y lo que tengo que trabajar es en la definición del problema, en la definición del tipo de proyecto y la definición de del nivel de complejidad, ¿sí? El tema de la competencia de énfasis, aquel que se anima a plantear o dirigir su proyecto hacia logro de una competencia que esté relacionada con la competencia específica del programa formativo, entonces lo plantea. Si no, simplemente copiamos la competencia específica que tenemos en el programa formativo, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan en esta tarea? No, Jane, con el ejemplo seguramente nos vamos a orientar. Gracias. Ya. Fabi, Diego, Marco. Ninguna, gracias. Creo que con la práctica va a quedar un poco más claro y si hay alguna duda, bueno, ya lo iremos resolviendo poco a poco. Muy bien. Sí, tampoco hay duda, Janet. Ya. ¿Sí se ha entendido, Marco? Sí. Y con tu ejemplo yo creo que vamos a tener mucho más claro muy bien. Cómo vamos a hacer el trabajo. Listo. Diego, ¿se ha entendido? Sí, se ha entendido. Es cuestión de práctica, pienso, para ir asentando los conocimientos. Bien. Moni. Jan. ¿Se ha entendido el primer paso?
Ya me he desconectado, acabo de conectarme ahorita, cuando estás hablando. Uy, ¿Han leído en el chat lo que he puesto? ¿Se puede leer? no. A ver, Fabi, Estoy hace unos 7 minutos. ya. Fabi, ¿Sabes qué? Esa de que la llamada está llena ya. y se corta. Qué grave. Rudy, la Fabi creo que no tiene audio. Rudy, todo bien, bien. Nino, Sí, Janet, yo creo que con el ejemplo ya va a quedar mucho más claro, aterrizando la teoría a la práctica, ¿no? ya. Entonces, ¿qué es lo que les voy a dejar? Les voy a dejar una tablita de la ruta formativa mm, que está dirigida a un ámbito de mi formación, que es licenciatura en educación. Entonces, desde este ámbito les voy a dejar el ejemplo y vamos a intentar enlazarlo con el programa que cada uno ha hecho. La tarea no es difícil. La tarea más bien es la más sencilla que vamos a tener de la elaboración de proyectos, ¿sí? Es en la definición del problema. La definición del problema va a depender todo nuestro trabajo. Entonces, el primer paso es no perder de vista lo que ya hemos hecho en el anterior módulo de este taller, ¿sí? En el primer taller ustedes han trabajado en la elaboración de un programa formativo. Entonces, tener presente ese programa formativo y tener todos los aspectos del programa formativo. Ahora, especificar ese programa formativo, desglosar el programa formativo. ¿Y qué voy a utilizar? Voy a utilizar el nodo problematizador. Solamente tomar este aspecto como referencia para poder trabajar el diseño del problema. Y al problema, el problema general que me están presentando, o puede tener un ámbito de trabajo, 2, 3, por eso necesito desglosarlo, necesito ver qué me está exigiendo, qué me pide trabajar, y voy a tomar algo específico de ese problema general. Entonces, tomaré algo específico y lo voy a sumar a algo que yo deseo hacer. Entonces, el vacío que encuentre o la dificultad que encuentre o el problema que estoy tomando del nodo problematizador, lo voy a sumar a mi reto, lo voy a sumar a mi deseo, y eso lo voy a plantear como un problema específico. ¿Sí? Ese problema específico va a dar dirección a la implementación del proyecto formativo. Entonces necesitamos definir bien lo que va a ser nuestro problema, ¿sí? Eso se exige en esta matriz de ruta formativa. La definición del problema es muy importante, y el otro aspecto es para que vayamos aterrizando nuestra metodología, ¿sí? La definición del tipo de proyecto formativo y el nivel de complejidad es hacia dónde quiero llegar. Entonces, con estos aspectos ya voy definiendo también mi trabajo, pero lo que me interesa es que puedan definir bien su problema específico, ¿sí? Adolfo. Sí. Muy bien. Diego. Muy bien, Fabi. Diego, ¿está claro la idea? Erika dice que todo bien. Fabi también. Marco. Bien, positivo. Sí, claro. Muy bien, Marco. Mónica, vas a tener que revisar toda la clase desde donde te has quedado hasta el final.
Jane, pero ya van a subir el enlace de esta videollamada. Voy a subirles para que tengamos como referencia. Voy a subir esta grabación a la plataforma, entonces ustedes van a poder tener su herramienta de consulta en esta clase. Ya, y hasta cuándo estará eso? Esta tarea está definida hasta, deberíamos tenerlo hasta mañana. Si ustedes mañana me lo traen. Pero el video, ¿Moni? El enlace, ¿hasta qué hora va a estar? Jane, ¿hasta qué hora va a ser el enlace? No, ahorita vamos a terminar. Ahorita vamos a terminar, unos 10 minutos más. Por eso terminamos y lo van a subir. Ya está. Ya está. Y tienen un material adicional más en la plataforma. Ya, negra. Sí. Entonces, para que lo puedan volver a revisar, si es que tienen algunas dudas, entonces tengo la presentación, ya la tienen en plataforma, y si necesitan escuchar nuevamente la grabación, pueden volver a consultarlo. Lo voy a subir en cuanto terminemos la clase. Nino, ¿está claro la idea de la tarea? Sí, Jane. Muy bien, Nino. Pablo. Sí, todo claro. Bien, Pablo. Rudy. Muy bien, ingeniero. Gracias a usted. Janet, creo que ha entendido la clase. Bien. Entonces, muchísimas gracias por conectarse y por estar atentos. Mañana, en realidad la tarea debería ser solo hasta mañana, si no es una tarea que puedan guardarse. Entonces, si ahora, como todavía tenemos el tiempo de 1 hora más, esta horita más dedíquenla a realizar esta matriz, y antes de que se desconecten o se pongan a hacer otras tareas, y trabajen en la definición de su problema, ¿sí? La tarea la tienen que tener hasta mañana, antes de la clase, traerla la tarea en plataforma o traer la tarea impresa para que la podamos revisar. Mañana trabajo en el segundo aspecto del proyecto formativo, que es la implementación del proyecto formativo, y trabajaremos en el diseño de las actividades, y eso tiene que estar sumado al problema específico. Entonces ya necesitamos definir nuestros problemas. Para mañana, entonces, todos comprometidos a traer nuestra tarea hecha, ¿sí? Esta ahorita que yo me desconecto, pero ustedes permanecerán trabajando en sus casitas para enviar su tarea. ¿Les parece? Muy bien, todos de acuerdo, el silencio otorga. Bien, entonces nos vemos mañana a las 7 en el laboratorio 2 con su matriz completa, ¿sí? La ruta formativa completa. Janet, por favor no te olvides el ejemplo para que empecemos a trabajar. Sí, ahorita lo escaneo y les mando, porque lo tengo yo, y les mando ahorita mismo. Esto y la grabación les voy a dejar en la plataforma. Perfecto, gracias. Bien, muchísimas gracias a todos por su participación, y para los que no hayan logrado conectarse, por favor, si están en contacto, escríbanles y díganles que tienen la clase en plataforma para que puedan revisar. Y voy a estar todavía conectada a esta hora más para ver algunas dudas que surjan, y todavía podemos estar en contacto por este medio, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias a todos. Entonces les voy a estar mandando la grabación. Cualquier duda, consulta, estoy en el chat durante 1 hora, y luego en la plataforma me pueden dejar mensajes. Buenas noches entonces a todos. Gracias Rudy. Buenas noches.